Habíamos visto algunos de los teoremas, ¿cierto? Vimos los teoremas de Thevenin y Norton. Eso nos permite el punto de vista de un componente externo. Desde ese punto de vista, ver el resto del circuito como tan solo una fuente de voltaje, puede ser en serie con una resistencia o de corriente en paralelo con una resistencia, ¿sí? El teorema de superposición, en cambio, nos lleva a analizar el efecto que tienen las fuentes independientes en un circuito. Entonces, a través de ese teorema podemos sintetizar, digamos, el efecto individual de cada una en el conjunto. Podríamos ver un ejemplo más de ello. Ya, entonces tenemos un circuito que está compuesto por tres fuentes, dos son de corriente, una de voltaje, todas independientes. Además puede tener resistencias, todo lo que podamos imaginar, ¿cierto? Entonces hay un circuito que lo podemos entender como una caja negra a la cual no tenemos acceso, ¿sí? Sin embargo, podemos acceder a estas tres fuentes. Dos son de corriente y una es de voltaje. Las voy a llamar fuente 1, fuente 2, fuente 3. Esta quedó medio incompleta. ¿Ya? Y todas las medidas se efectúan sobre una resistencia de 10 ohms. Voy a poner un poquito más aquí.
Ya, estas medidas son de corriente o de voltaje. Entonces, aquí podríamos tener un instrumento que mida corriente, que se llama amperímetro. Se suele simbolizar de esta manera. Y también decía, podemos medir voltaje. Eso lo vamos a hacer a través de otro instrumento que se llama voltímetro. Ya, el amperímetro es un instrumento bastante especial, ya que para que pueda medir corriente debe ponerse en serie con el dispositivo al que le queremos efectuar la medida. En este caso a la resistencia de 10, entonces está en serie con ella, pero para que no afecte al resto del circuito, es decir, para que no se vea afectada la corriente que va a medir, este instrumento debe presentar una resistencia muy pequeña, ¿no? Un amperímetro ideal es aquel que tiene resistencia cero. Entonces, desde ese punto de vista, el amperímetro es un instrumento bastante especial por esa exigencia que tenemos de resistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que nuestro amperímetro tiene el ideal, una resistencia interna igual a 0. De manera que no interfiere con el resto del circuito, no interactúa con el circuito, simplemente nos da la medida de la intensidad que por él circula. Entonces, si ponemos el instrumento en serie con la resistencia de 10 ohmios, vamos efectivamente a conocer la intensidad de corriente que por él circula. Y también queremos hacer medidas de voltaje, pero el voltaje se mide con un instrumento que se llama voltímetro. Y a diferencia del amperímetro, el voltímetro se conecta en paralelo. Entonces puedo poner aquí en paralelo el voltímetro. ¿Qué mide el voltímetro? Mide la diferencia de potencial que hay entre los dos terminales. A diferencia del amperímetro, el voltímetro presenta una resistencia muy alta. Lo ideal, infinito. ¿Cierto? Entonces, si la resistencia del voltímetro es tan alta, significa que no está tomando corriente de la que circula por la resistencia. Entonces, simplemente, al ponerse en paralelo, está efectuando la lectura del voltaje que hay entre los dos terminales de la resistencia. ¿Ya? Entonces, nuestros dos instrumentos son ideales. Ahora, las medidas que se han efectuado son bajo diversas circunstancias. Una primera medida se la realiza abriendo las dos fuentes de corriente. Para no escribir tanto, voy a poner las fuentes F1 y F2. ¿Sí? Las dos de corriente se abren. Es decir, se las retira del circuito, dejando los terminales entre los que estaba conectada cada una de ellas abiertos. De manera que entre esos terminales ya no hay corriente. ¿Sí? La corriente es 0
F1 y F2 se han hecho 0 y solo queda F3. Con esa condición, el voltaje es 8.4 voltios. ¿Ya? Además, estos instrumentos, tanto el amperímetro como el voltímetro, miden no solo el valor del voltaje o de la intensidad de corriente, sino que además nos determinan el sentido, ¿sí? Ponen un signo. Entonces, si la lectura del voltaje es positivo, quiere decir que, porque viene señalado cuál terminal se considera el positivo, ¿no? Con colores normalmente, la sonda roja se la conecta al positivo y la negra al negativo. Entonces, si la lectura es positiva, quiere decir que es más alto el potencial del rojo que el del negro. Si la lectura es negativa, lo contrario. Del mismo modo, el amperímetro, con un signo, nos dice cuál es el sentido de la corriente. La segunda medida efectuada es ahora cortocircuitando F3 y abriendo F1, es decir, que solo queda F2, ¿sí? Hemos anulado F3 y F1. La de voltaje por cortocircuito y la de corriente por circuito abierto. Queda solo F2 y en ese caso se ha medido la corriente .036 amperes. Negativo, ¿sí? Y la tercera medida que se realiza es ahora cortocircuitando F3 y abriendo F2. O sea que solo queda F1. Vamos a seguir aquí. Bien, entonces se han hecho esas tres medidas y ahora lo que queremos saber cuál será el voltaje y la corriente si actúan las tres fuentes simultáneamente.
Bien, entonces, ahora queremos saber si las tres están intactas, ninguna cortada ni abierta, cuál es tanto el voltaje como la corriente en la resistencia de 10. ¿Sí? Una segunda pregunta que queremos responder es si las fuentes F1 es la fuente de corriente, ¿no? Entonces F1 va a ser 2 amperes. F2, 0.4 amperes. Y F3, 9 voltios. ¿Cuánto cambiará el voltaje en la resistencia de 10 ohmios si F1 disminuye 10%, F2 aumenta 40% y F3 se invierte. Ya, vamos a suponer que hay algún mecanismo a través del cual las fuentes pueden variar. Puede ser a voluntad del usuario o tal vez por algún motivo externo. Pueden cambiar las tres fuentes, ¿sí? Entonces, si inicialmente las fuentes son 0,4, 9 y 2 amperes, tendríamos como voltaje en la resistencia el que se ha evaluado en A. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si por aquel mecanismo la fuente 1 disminuye 10%? ¿No? La fuente 1 tiene 2 amperes, va a disminuir 10%, es decir, 0,2. O sea, quedaría en 1.8. Y F2 aumentará 40%. El 40% de 0,4 es 1.6. No, 0.16. Entonces quedaría en 0.56. Y la fuente 3 se invierte, es decir, el negativo va al positivo y el positivo al negativo. Entonces, en lugar de 9 voltios, voy a tener menos 9, ¿cierto? Y quiero saber qué ocurre con el voltaje en la resistencia de 10. ¿Está clara la idea?
Entonces, inciso A. Queremos saber el voltaje que vamos a tener y también la corriente en la resistencia de 10 cuando todas las fuentes están conectadas con sus valores originales, ¿cierto? Los datos que tenemos nos llevan a aplicar el teorema de superposición, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de superposición? Dice que el voltaje en la resistencia de 10, lo voy a llamar así, B sub 10, es igual a la suma, en este caso son 3 fuentes, desde 1 hasta 3, de los voltajes que individualmente produciría cada una cuando las otras se anulan, ¿cierto? Lo llamaremos así, B10I. El voltaje en la resistencia de 10 producida por cada una de las fuentes individualmente, estando nulas las otras. Y esos son los datos que tenemos, ¿eh? El primer dato dice que se mide 8.4 voltios cuando está abierta la fuente 1, es decir, F1 se ha hecho 0. F2 también está abierta, se ha hecho 0. Y solo queda F3, ¿sí? Es decir, que el dato que tenemos primero es que B10 3 es igual a 8.4 voltios. El segundo dato dice que cuando se corta F3, es decir, se hace 0 el voltaje de la fuente 3 y se abre F1, la corriente que se mide en la resistencia de 10 es menos 0,36 amperes. Lo que significa que el voltaje en la resistencia de 10 ohmios, producido por solamente la fuente 2, ya que se anularon 3 y 1, por ley de Ohm, es resistencia por intensidad, ¿sí? ¿Qué resistencia? 10. ¿Qué intensidad? Menos 0,36. ¿Cierto? Eso nos da menos 3.6 voltios. Y por último, el tercer dato es la lectura efectuada en el voltímetro cuando se corta F3, ¿sí? Cortocircuito en F3, se la retira y se cortocircuitan los terminales, o sea, el voltaje de esta fuente se hace 0, se abre F2, ahora F2 también es 0, y solo quedó F1. Entonces, con solo F1, el voltaje medido en la resistencia es 2.7 voltios. Y eso lo anotamos como B10.1, 2.7 voltios. ¿Cierto? Y ahora ya puedo reemplazar esos tres datos en la suma y obtener el voltaje en la resistencia de 10 con todas las fuentes intactas. ¿Sí? Eso lo voy a hacer en la otra página. Entonces el voltaje en la resistencia de 10 con esa condición de que estén todas las fuentes será la suma de estos tres que hemos obtenido. ¿Sí? Vale decir 8.4
Si los pongo en orden, mejor 2.7 es el de la 1, menos 3.6 el de la 2, y más 8.4 el de la fuente 3, ¿cierto? Esa suma, ¿cuánto es? 7.5 voltios, ¿cierto? Obviamente la corriente, que también podríamos haberla evaluado a través de del teorema de superposición, una vez que conozco el voltaje, lo puedo saber por ley de Ohm, ¿sí? De 10 dividido la resistencia, que es 10 ohms. Eso nos da, ¿cuánto? 0,75 amperes, o sea, 750 miliamperes. Bien, ahora vamos al inciso B. En el inciso B, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje en la resistencia de 10, obviamente, bajo la condición de que la fuente 1 disminuya 10%, que la fuente 2 aumente 40% y que F3 se dé la vuelta? ¿Cierto? Esa es la duda. Sabiendo que la anterior respuesta que hemos obtenido se da cuando F1 es 2 Entonces voy a anotar de esta manera. Antes, después, y aquí pondré las fuentes. ¿Sí? Estoy haciendo esto. Antes del cambio, después del cambio. ¿Estamos bien? Entonces, antes del cambio, F1 es 2 amperes. Después del cambio, dice que F1 disminuye 10%. 10% de 2 es 0,2. Si disminuyo sería 1.8 amperes. F2 es 0,4 y va a aumentar 40%. 40% es 0,16, quedaría en 0,56. Y F3, que era 9, ahora queremos que se vuelva menos 9. ¿Sí? Entonces, a estos valores de antes les voy a poner la misma representación, F1, F2, F3. Los de después se van a llamar F1', F2' y F3'. Bien. Así entonces está mi cuadrito. Lo que tenía antes con lo que el voltaje
en 10 es 7.5. Y este es el que quiero saber. ¿Sí? Entonces me incógnito. El B10'. ¿Bien? ¿De dónde sacamos el B10? B10 se obtuvo de sumar B10 1, B10 2 y B10 3, ¿sí? Los cuales eran datos. El B10 1 era ¿cuánto? 8.4, ¿sí? Lo tengo acá. No, ese es el 3, el 1 es 2.7. 2.7. Y el 2 es menos 3.6. Y el 3, 8.4. ¿Sí? Esos eran los valores antes y el resultado nos dio 7.5, ¿sí? Voltios. Ahora, a esa relación, que es la simple aplicación del teorema de superposición, yo la voy a modificar de esta manera. Cada uno de los términos lo voy a multiplicar por la fuente que le corresponde. Pero para que no se afecte la ecuación, también voy a dividir entre el valor de esa fuente. Entonces a 2.7, que es el B10'1, lo voy a multiplicar por F1 y lo voy a dividir entre F1. Pondré así entre paréntesis. Lo mismo haré con el de la fuente 2. Multiplico por F2, divido entre F2. Y al de 3. ¿Estamos bien? No le toque nada, ¿sí? He multiplicado por 1 cada uno de los términos. Pero ahora voy a jugar con las Fs. Voy a dejar la de arriba como F1' y la de abajo como F1. Entonces B10 se vuelve prima. En lugar de F1 pongo la intensidad de la fuente 1. ¿Cuánto era la intensidad de la fuente 1? 2 amperes. ¿Cierto? Esto está en amperes. Y la F1' más menos 3.6 dividido entre F2. F2 es 0,4. Por F2' más 8.4 sobre F3, que es 9 voltios, por F3'. ¿De acuerdo?
Entonces el B10' sería 2.7 dividido 2. Eso me da 1.35, ¿cierto? Además ya podría cambiar F1' por el nuevo valor. 1.8, ¿sí? Menos 0.9, ¿sí? 3.6 dividido 0.4, 0.9. No, 9 nomás, ¿no? 9, estoy mal. Y F2' es 0.56. Más 8.4 dividido 9. Eso es 0.93 más o menos. Por F3', que ahora es menos 9. ¿Cierto? Ahora sí necesito calculadora. ¿Se entiende hasta aquí? 35 por 1,8 menos 9 por 0.56 menos también 9 por 0.93. Menos 10.98. ¿Cierto? Eso está en voltios. Entonces, si se producen esos cambios en las tres fuentes, disminuye, aumenta, se invierte, el voltaje en la resistencia de 10 ohmios va a ser menos 10.98 voltios. Lo que significa que esta ecuación del B10' que aparece como la combinación lineal de las tres fuentes, es válida para cualquier valor que puedan adoptar las tres fuentes, ¿sí? Si se invierte, si aumenta, si disminuye, si se cambia por otra, etcétera. En tanto el circuito no se altere, solamente las fuentes, vamos a poder, a través de esa ecuación, obtener el voltaje en la resistencia de 10. ¿Sí? Esa es la virtud que tiene el teorema de superposición, que nos permite realizar ese tipo de conjeturas. Anticipar lo que ocurriría si hay alguna alteración en fuentes independientes. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda?
¿No hay dudas? Seguimos. Bueno, ya está muy bien esta página, voy a pasar a otra. El último teorema de este grupo, de este conjunto de teoremas de circuitos, ¿no? El último que vamos a ver, porque hay otros, pero que no los vamos a considerar por que solamente estamos viendo los que tienen mayor preponderancia, más importancia. Se llama teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Fíjense que los teoremas que hemos visto están orientados a voltaje y corrientes, ¿eh? El teorema de Thevenin habla de fuente de voltaje. Obteniendo el voltaje de una evaluación del voltaje en vacío, ¿cierto? El teorema de Norton habla de corriente. La intensidad de la fuente de Norton se evalúa en cortocircuito, ¿sí? El teorema de superposición nos permite saber el efecto total de las fuentes de voltaje o de corriente actuando individualmente. Pero ese efecto es voltaje o es corriente. No es válido para potencia. ¿Sí? En ninguno de los casos se habla de la potencia. Este teorema habla más bien de potencia. ¿Qué es lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia? Cuando hablamos de transferencia, estamos mencionando lo que alguien lleva hacia otro, ¿sí? Si yo quiero transferir un fondo, por ejemplo, de dinero, lo que estoy haciendo es pasarle parte de mi dinero a otra persona, de mi cuenta a otra cuenta, ¿cierto? Esa es una transferencia de dinero. Ahora, ¿qué es una transferencia de potencia? Un circuito, sin importar lo que tenga adentro, considerémoslo como una caja negra, y de él un par de terminales. Si a este le conectamos en ese par de terminales una resistencia, entonces el circuito va a transferir a la resistencia un determinado valor de potencia. ¿Sí? Una vez que conectemos la resistencia a esta, que podríamos llamar la carga, el circuito le va a entregar potencia a esta carga, de manera que la utilice de alguna manera, ¿sí? Si es un foco, se va a encender con mayor o menor intensidad, dependiendo de la potencia que reciba, ¿no? Si es un motor, si la carga es un motor, va a girar a la velocidad que esa potencia que se le está transfiriendo le permite, ¿no? Si es un calefactor, va a calentarse, va a producir la cantidad de calor proporcional a esa potencia que está siendo transferida del circuito hacia esta carga, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la conexión de la carga al circuito, lo que estamos
viendo es una transferencia de potencia. El circuito transfiere potencia a la carga. Ahora, la pregunta es, ¿qué carga, qué valor de resistencia de carga va a hacer que esa transferencia sea la máxima? ¿Sí? Si pongo una resistencia de 500 ohmios, recibo una potencia de 1 watt. Si pongo 800 ohmios, tal vez reciba más potencia, ¿sí? Pero si pongo 1000, de repente ya no es más, sino menos. Entonces, la potencia transferida está en función del valor de la carga. A eso se refiere este teorema, al valor de la resistencia de carga para que la transferencia sea máxima. Bien, entonces ahora, ¿cómo podemos determinar ese valor, esa resistencia clave para que la potencia que va a recibir sea máxima? Nos preguntaremos primero, ¿cómo ve la carga al circuito? Fácil, ¿no? La carga, desde ese punto de vista, ve al circuito como si fuera una fuente de Thevenin, ¿sí? Es decir, que la carga del circuito ve el equivalente de Thevenin, o el de Norton, si quiere, ¿no? Es decir, que la carga puede ver en el circuito una fuente de voltaje en serie con su resistencia, a la que voy a llamar RO por comodidad. ¿Cierto? De Thevenin y RO son las que representarían o las que corresponden a el cálculo de el teorema de Thevenin, con las condiciones que pone Thevenin. Y aquí le voy a poner la carga. ¿Cierto? ¿Cuál es la potencia en la carga? La potencia en la carga, PL, está dada por, podemos calcular de diferentes maneras, ¿sí? Puedo calcular como el producto voltaje por intensidad, ¿sí? ¿Qué voltaje? ¿De qué voltaje estoy hablando? Estoy hablando del voltaje aquí. Si hablo de la corriente, estoy hablando de esta corriente. ¿Cierto? Así se calcula la potencia, voltaje por intensidad, pero también puedo mezclar esto a través de la ley de Ohm. Entonces, en lugar de voltaje, puedo poner resistencia por intensidad, ¿cierto? Si cambio el voltaje por el cociente entre, perdón, el producto de la resistencia y la intensidad, entonces esto se vuelve RL por I al cuadrado, ¿cierto? Pero también puedo cambiar la corriente. En la ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces tendría voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado, sobre resistencia. ¿Sí? Cualquiera de las tres me permite conocer la potencia. Voy a usar la tercera, esta.
Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el voltaje en la carga? Fácil, ¿no? Es un circuito serie, fuente de voltaje y dos resistencias. ¿Qué aplicamos para saber el voltaje en una de las resistencias? ¿Quién me dice? Uno de los que está despierto. ¿Cómo calculo el voltaje en la resistencia RL? ¿Alguien dijo divisor de voltaje? ¿Cierto, no? Aplico un divisor de voltaje. Entonces, BL es RL dividido RL más RO por DTV. ¿Sí? ¿Es así? Entonces ahora este BL lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a poner en la ecuación de la potencia. ¿No? Elevo al cuadrado. El numerador va a tener RL cuadrado. Como en el denominador tengo un RL, se cancela una y queda una sola. Y además queda RL más RO cuadrado. ¿Estamos bien? Eso es entonces la potencia en la carga. De esa potencia que depende de RL, fíjense que si RL se hace cero o es muy pequeña, tiende a cero, la potencia va a ser o va a tender también a cero. ¿Sí? Si RL tiende a cero, la potencia tiende a cero. Si RL tiende a infinito, se hace grande. El límite cuando RL tiende a infinito de este cociente es cero también, ¿sí? Entonces, la potencia en la carga para resistencias muy pequeñas tiende a cero. Para resistencias grandes también tiende a cero. Lo que significa que es muy probable que esta función, que es siempre positiva, ¿no? De ninguna manera va a ser negativa. Resistencia es un valor positivo, lo demás está al cuadrado, así que sin duda es positivo. Entonces, la potencia es positiva para todo valor de RL, pero está claro de que cuando tiende a cero, también la potencia tiende a cero, y cuando tiende a infinito, la potencia tiende a infinito, lo que significa es que va a tener una forma así como esta. Y de esa forma, lo que queremos es averiguar el valor máximo. ¿Qué valor de resistencia RL hace que la potencia sea máxima? ¿Sí? Este es el que queremos saber. Bien. Esto parece una clase de cálculo, ¿no?
Seguramente en alguna de las clases de cálculo 1 han visto lo que se llaman máximos y mínimos, ¿sí? Cómo se determina el valor máximo de la función de y para que depende de x, ¿cierto? O qué valor de x hace que y sea máximo. Entonces, lo que dice la teoría del cálculo es que PL es máximo para algún valor de RL. Ese valor de RL es aquel para el cual la derivada es cero. ¿Sí? La primera derivada es cero. ¿Qué es la primera derivada? Es la pendiente. ¿Dónde la pendiente se hace cero? Justamente en este punto de inflexión, cuando cambia de subida a bajada. Aquí, ¿cierto? Porque la pendiente aquí podría ser así, más aquí allá. Aquí empieza a disminuir la pendiente y se hace negativa, ¿sí? Pero hay un punto donde la pendiente cambia de positivo a negativo, que es justamente cuando es cero. Eso es lo que dice la teoría del cálculo. Entonces, apliquémosla. Tomamos la potencia en función de RL y derivamos una vez igualándola a cero. Derivada de PL respecto a RL igual a cero. Eso es lo que vamos a hacer. Derivo una vez respecto a RL. Como es un cociente, esto sería la derivada del numerador. ¿Sí? Derivada de RL es 1, me queda solo b Thevenin al cuadrado por el denominador sin derivar. Menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sí? La derivada del denominador es 2 RL más RO. Por el numerador sin derivar. RL y de Thevenin cuadrado. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador. El cuadrado del cuadrado es 4. Pero esto es igual a 0, ¿no? Entonces, obviamente no consideramos aquella trivialidad en la que RL y RO son 0 ambas. Entonces, bien podemos quitar ese denominador, ¿sí? Pasamos a multiplicar allá, multiplicado por 0 es 0. Y además puedo quitar uno de los paréntesis y también el b Thevenin cuadrado. ¿Sí? Yo voy a pasar esto allá y se va. Esto también. Y uno de estos. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó RL más RO menos 2RL. ¿Sí? Y de aquí despejo RL y resulta ser igual a RO. Ahí está el máximo. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia es que la potencia transferida es máxima cuando la carga es igual a la resistencia de salida, o sea, la resistencia de Thevenin del circuito.
¿Cierto? Entonces la potencia es máxima si la carga es igual a EDO, o sea, A es igual a la resistencia de salida, o sea, resistencia de Thevenin del circuito. En este caso tenemos máxima transferencia de potencia. Un ejemplo real de aplicación de este teorema sucede en una fiestita, un bailón organizado en el barrio, ¿sí? En el barrio alguien dice, yo tengo mi amplificador de buena potencia, pero no tengo parlantes. Entonces salta uno y dice, yo tengo un buen parlante de 4 ohms. Pongámoslo, ¿cierto? Entonces agarran. Sí, de hecho los parlantes normalmente, no sé si habrán parlantes extraordinarios, pero lo normal es encontrar parlantes de 4 ohmios, de 8 y de 16. ¿Ya? Entonces, este amigo dice, yo tengo un parlante hermoso de 4 ohmios. Pongámoslo y a ver qué pasa. Este es el amplificador. Y aquí vamos a conectar primero el parlantito de 4 ohmios. Esa es la carga, ¿sí? Entonces, si este es de 4, empieza a sonar con todo el volumen y de repente alguien dice, no, es muy poco volumen. No voy a poder bailar mis salsas, mis merengues. ¿De acuerdo? Entonces, él dice, yo tengo un parlante de 16 ohmios. Vamos a poner 16 ohmios y van a ver cómo suena esto. Trae su parlante de 16 ohmios. Lo pone y siente desilusión porque suena lo mismo que el de 4. No mejoró en nada. Y viene otro y dice, yo tengo un buen parlante de 8 ohmios. Lo pone y suena más fuerte. Hay mayor potencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Si la potencia con el de 4 y con el de 16 son bajas y con el de 8 alta, quiere decir que el de 8 ha igualado en resistencia a la resistencia del amplificador, ¿sí? Entonces, nuestro amplificador está hecho para transferir la máxima potencia a una carga de 8 ohms, porque su resistencia interna es de 8 ohms. ¿De acuerdo? Bien, con este tema del teorema de máxima transferencia, hemos terminado con los teoremas que íbamos a ver y también con el temario para el segundo parcial.
¿Cuándo vamos a dar el segundo parcial? Todavía no tengo fecha, pero lo que sí podemos es hacer un práctico, ¿sí? Les voy a ir pasando, no uno, sino en partes, un práctico acerca de los temas del examen. Segundo examen, ¿no? Segundo parcial. ¿Qué temas? Hemos visto señales, ¿cierto? Otros temas son fuentes dependientes, ¿no? Análisis de circuitos como fuentes dependientes, y este tercero que es teoremas. Bueno, entonces esos son los temas para el segundo parcial. Entonces les voy a ir pasando prácticos de los 3 temas. Nos daremos tiempito para que ustedes vayan resolviendo, y en la medida en que encuentren dificultades y los traigan esos problemas en los que han tenido dificultad a la clase. Es decir, que vamos a seguir avanzando, pero nos daremos un espacio en la clase para discutir esos temas que causen dificultad al resolver los ejercicios del práctico, ¿cierto? También pueden ocupar la clase de ayudante, y el ayudante estará siempre disponible en la clase a absolver sus dudas, ¿no? Entonces, este es el temario para el segundo parcial. Señales, fuentes dependientes y teoremas. ¿Cuándo lo damos? Todavía no sé. El cálculo que va a ser en la primera quincena de julio. Así que tenemos casi todo junio para ir repasando, para ir haciendo el práctico. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Aquí hay alguien que dice, Mauricio, dice, listo, Inge, todos están de acuerdo con Mauricio. Vamos avanzando de esa manera y también avanzando en el práctico. Nos despedimos entonces hasta el día viernes, ¿no? Viernes. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.